Hoy, en nuestro podcast de la revista de Derecho Penal y Criminología, les traemos la siguiente doctrina audiovisual. Actualidades de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Por Gonzalo Duarte Ardoy. 1. Introducción. El objetivo de este trabajo es explorar y describir pronunciamientos recientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puedan resultar de interés para quienes ejercen el litigio en el fuero, quienes se desempeñan como operadores y operadoras en el servicio de administración de justicia, o bien para cualquier persona interesada en los temas y en la actuación de los y las magistradas de la instancia. La selección de casos que se expondrán atiende a diferentes aspectos vinculados al derecho penal, representando solo algunas de las principales sentencias dictadas recientemente por la Cámara de Apelaciones. Se precisa que parte de los casos recopilados han sido difundidos por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Se pretende, mediante dicha tarea, contribuir en la comprensión y en la profundización del estudio de los temas y casos que se discuten en el fuero criminal y correccional ordinario. 2. Nulidad del dictamen fiscal. Conciliación. En SMS, sobre conciliación, resuelta el 13 de junio de 2023, la Sala 4, con la integración de Hernán López y Julio Luchini, resolvió declarar la nulidad del dictamen fiscal y de todo lo actuado en consecuencia. En el caso, se presentó un acuerdo de conciliación en el marco de un proceso penal en orden a una imputación por defraudación. El agente fiscal no dio conformidad para la homologación del acuerdo. Se desprende de la sentencia que indicó que los requisitos de procedencia para la suspensión de juicio o prueba también deberían ser aplicables a la conciliación, estimando que los criterios de política criminal que impedirían la procedencia serían idénticos en ambos casos. Además, alegó que en el acuerdo presentado por las partes no se hizo referencia alguna a las costas procesales, que incluyen tanto la tasa de justicia como los gastos originados por el trámite de estas actuaciones. En primer lugar, se pronunció el juez López. Explicó que el magistrado no puede disponer de la acción penal ante la oposición fundada, conforme al artículo 69 del Código Procesal Penal, del representante del Ministerio Público Fiscal, artículo 5 del Código Procesal Penal y 120 de la Constitución Nacional. Sin embargo, precisó que ninguna de las dos razones invocadas por la Fiscalía para fundar su oposición surge de la letra de la ley, conforme el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, en la que se especifica que pueden celebrarse esta clase de acuerdos en casos de delitos con contenido patrimonial sin grave violencia contra las personas o delitos culposos en los que no existan lesiones gravísimas o resultado de muerte. Concluyó que el dictamen fiscal contiene una fundamentación aparente, ya que la norma referida no contempla las exigencias que invoca y traduce como cuestiones de política criminal, extremos que evidencian una mera afirmación dogmática que no tiene soporte en las constancias de la causa y en la legislación que rige la materia. Por ello, consideró que corresponde declarar la nulidad del dictamen fiscal y de todo lo actuado en consecuencia, artículos 69, 166 y subsiguientes del Código Procesal Penal. El juez Luchini coincidió con el voto del juez López. Señaló que las razones de política criminal alegadas por la Fiscalía no están previstas como presupuesto de viabilidad del instituto analizado. Así, concluyó que la parte pretende supeditar la operatividad del acuerdo conciliatorio al que arribaron la encausada y la víctima a exigencias no reguladas por la ley, extremos que restan validez a su dictamen por fundamentación aparente y ausencia de soporte legal. 3. Internación. Salud mental. En RMA, sobre robo en tentativa, resuelta el 16 de febrero de 2022, la Sala 5, con la integración de Ricardo Matías Pinto, Rodolfo Posiello Argerich en disidencia y Hernán Martín López, resolvió revocar el procesamiento, disponer la falta de mérito de para procesar o sobreseer y disponer la internación de la persona, en el dispositivo público o privado que, previo a su examen, disponga el cedronar y encomendar que, desde la instancia de origen, se ponga en conocimiento a la justicia civil lo aquí resuelto, artículo 43 del Código Civil y Comercial. En el caso, la defensa planteó el imputado no comprendió la ilicitud de sus actos ni pudo dirigir su accionar, circunstancia que se encontraba corroborada por las conclusiones del informe psiquiátrico realizado por el cuerpo médico forense. En primer lugar, se pronunció el juez Posiello Argerich, quien consideró que las imágenes captadas por la cámara de seguridad ponderadas junto al testimonio del privente permiten inferir que el acusado comprendió la ilicitud de su accionar.
Por su parte, los jueces Hernán Martín López y Ricardo Matías Pinto estimaron conducente revocar la decisión recurrida con el objeto de que se convoque a los peritos del cuerpo médico a fin de que, luego de que les sean exhibidas las imágenes del hecho, rectifiquen o ratifiquen sus conclusiones en cuanto a si, al momento del hecho, el imputado transitó por algún estado que le dificultara o impidiera comprender la criminalidad de sus actos y dirigirlos. Así como también, en relación con si el nombrado se encuentra en condiciones de ser sometido a proceso, artículos 76 y 77 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello, puntualizaron que el cuerpo médico forense informó en su dictamen que el acusado presentó indicadores de riesgo potencial para sí y para terceros en el marco de un trastorno por consumo severo, por lo que recomendó que realice un tratamiento interdisciplinario en salud mental y adicciones de manera aguda e intensiva en el dispositivo de internación. En función de ello, ordenaron su internación en el dispositivo que disponga el Cedronar, para que reciba un tratamiento acorde a la patología que presenta y un adecuado control médico periódico. Todo ello, con intervención del juez de grado, en tanto el imputado aún continúa sometido a proceso, sin perjuicio de poner en conocimiento de lo dispuesto a la justicia civil en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial. 4. Procesamiento. Puesta en peligro por colocación en situación de desamparo. En BJL, resuelta el 27 de abril de 2023, la Sala 7, conformada con los jueces Pablo Guillermo Lucero y Mariano Escoto, resolvió confirmar un procesamiento en orden al delito de puesta en peligro por colocación en situación de desamparo, artículo 106 primer supuesto del Código Penal, y artículos 306 y 310 del Código Procesal Penal. Según se desprende de la sentencia, se le atribuye a JLB, comisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Comisaría Vecinal 3A y su anexo, haber puesto en peligro la vida y la salud de KOM, al alojarla en una alcaidía para hombres, sin respetar su elección de género, mujer trans, en un calabozo compartido, celda 3, ubicado al fondo del sector y sin candado o cerradura que la protegiera del resto de la población. En el marco de un motín que ocurrió en la alcaidía en cuestión, OM, fue abusada por al menos otros 2 detenidos que ingresaron en su celda y la sometieron sexualmente. En primer lugar, se pronunció el juez Lucero. Consideró que el acta de consentimiento no puede interpretarse como justificativo de alojamiento en un lugar que no cumplía con las seguridades necesarias para resguardar su integridad psíquica y física. De modo que no se han seguido las directrices que imponen tanto la Ley 26.743 de identidad de género que reconoce el derecho a un trato digno de las personas trans, quienes deben ser tratadas conforme a su identidad de género, como así tampoco los principios de Yogyakarta. Ponderó que quien tenía la posición de garante y debía velar por los derechos de OM, y su integridad, como máxima autoridad del lugar de alojamiento, era el jefe de la comisaría. Puntualizó que éste tenía pleno conocimiento de la improcedencia de alojar mujeres con varones en la misma celda, con o sin candado, y en un sector compartido con sobrepoblación de hombres detenidos, había el doble de la capacidad ideal, que era 11 detenidos. El juez consideró que la presencia del acusado en la comisaría al momento de los hechos se encontraba acreditada. Asimismo, contemplo que la situación de colapso en los centros de detención no penitenciarios de esta ciudad a la que alude la defensa, aquella circunstancia no lo exime de responsabilidad. El juez Escoto coincidió con el voto del juez Lucero. 5. Asociación ilícita. Estafa. Lavado de activos. En TA y otros, resuelta el 31 de mayo de 2023, la Sala 1, con la integración de Pablo Guillermo Lucero y Magdalena Laíño resolvió confirmar un auto de procesamiento en orden a los delitos de asociación ilícita, estafa y de lavado de activos agravado por haber sido cometido bajo el encuadre de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Según la sentencia, la actividad consistía en la comisión de estafas que se ejecutaban a través de cuentas creadas en las redes sociales, Instagram y de tiendas virtuales. En primer lugar, se pronunció el juez Lucero. Apuntó que el desarrollo tecnológico ha incidido, cada vez más y de diferentes formas, en el ámbito de la delincuencia. Puntualizó que cada uno de los acusados, desde su rol, ha realizado un aporte fundamental para la consecución de los fines de la asociación. Advirtió que han interactuado en redes sociales y que han participado en negocios que coadyuvaban a dar apariencia de confianza y solidez a las operaciones comerciales que presuntamente efectuaban. Concluyó que en el caso concurren elementos que permiten subsumir las conductas endilgadas al tipo penal previsto y reprimido en el artículo 210 del digesto sustantivo,
como así también a las específicas defraudaciones atribuidas, artículo 172 Código Penal. La jueza Laíño compartió los fundamentos del juez Lucero. 6. Prescripción. Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. En PR, resuelta el 9 de mayo de 2023, la Sala 7, con la integración de Juan Esteban Sixiaro y Mariano Escoto, resolvió confirmar la resolución que dispuso la prescripción de la acción penal. En el caso se investigaba el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, artículo 173, inciso 11, del Código Penal, en el entendimiento que la acusada habría tornado imposible los derechos que CM y JRG adquirieron sobre un inmueble, al haber suscrito un posterior contrato de compraventa de tal propiedad con otra persona. El juez Escoto señaló que la acción penal se ha extinguido, pues ha transcurrido el plazo de 6 años desde la supuesta ocurrencia de los eventos, aun tomando como fecha del cese de la maniobra el acto escriturario del 6 de septiembre de 2016, e incluso por vía de hipótesis, la del 19 del mismo mes, en que se inscribió la escritura en el registro de la propiedad inmueble, como sostiene la querella, sin que se verifiquen causales interruptivas del curso de la prescripción, artículo 67 del Código Penal. El juez Sixiaro compartió los fundamentos del juez Escoto. Explicó que la eventual verificación de una causal de interrupción del curso de la prescripción, como la comisión de otro delito, implicaría la paralización del proceso a la espera de los avatares que imponga otro, cuya finalización se desconoce, importaría un avasallamiento de la garantía de la defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional, en la medida en que el imputado no obtendría justicia en un plazo razonable. 7. Prescripción. Homicidio culposo. En S. Resuelta el 31 de mayo de 2023, la Sala 7 se conformó con los jueces Rodríguez Varela, en disidencia, Hernán López y Julio Luchini. Esta sala confirmó la sentencia que declaró extinguida la acción penal por prescripción. En el caso, se encuadró provisoriamente en el delito de homicidio culposo, cuya penalidad prevé de 1 a 5 años de prisión y 5 a 10 años de inhabilitación especial, artículo 84 del Código Penal, en el marco de su actuación imprudente o negligente, como parte del equipo médico que intervino quirúrgicamente el acusado A.G. L.A. 2 días antes de su fallecimiento, acaecido el 17 de junio de 2017. En primer lugar, el juez Ignacio Rodríguez Varela advirtió que entre el 17 de junio de 2017 y el 8 de noviembre de 2022 transcurrió el plazo de 5 años contemplado para la pena de prisión, aunque no el de 10 años correspondiente al de inhabilitación especial. Puntualizó que, si se toma en consideración esta última, la acción penal se encuentra vigente, artículo 62, inciso 2, del Código Penal. En sentido contrario, los jueces López y Luchini entendieron que el plazo de la prescripción para el delito de homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal, resulta de 5 años, teniendo en cuenta la pena más grave, esto es, la de prisión. 8. Suspensión de juicio a prueba. Acusado que no se encuentra a derecho. En Y, sobre cohecho, resuelta el 23 de mayo de 2023, la Sala 5, con la integración del juez López, revocó la decisión del juez de ejecución penal que remitió el legajo al tribunal que oportunamente concedió la suspensión del juicio a prueba, para que se declare rebelde al imputado y que, una vez puesto a derecho, sea devuelto a aquella sede a fin de continuar con el trámite de la revocatoria del instituto mencionado. En el caso, la Fiscalía promovió la revocatoria del instituto por no haber cumplido el causante con todas las pautas de conducta. Se señaló que no resultaba posible supeditar la revocación del beneficio a que el probado sea habido y designe defensor técnico. El juez consideró que la decisión que implica disponer una medida restrictiva de la libertad y reservar las actuaciones hasta tanto el probado sea habido, resulta incompatible con la vigencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba, en tanto esta supone la presencia a derecho de un sujeto que se somete en forma voluntaria a cumplir con las reglas de conducta. Consideró que el Tribunal de Grado deberá pronunciarse en arreglo a las opciones previstas en los artículos 515, párrafo 2 del Código Procesal Penal y 76 ter, párrafo 4 del Código Penal. 9. Nulidad. Registro domiciliario. Requisa. Testimoniales. En S.B. y otros, resuelta el 24 de mayo de 2023, la Sala 7, con la conformación de Juan Esteban Sixiaro y Mariano Escoto, resolvió confirmar la decisión que rechazó los planteos de nulidad. En el caso,
La defensa cuestionó el registro domiciliario sin orden jurisdiccional en un inmueble de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, ocasión en la que tampoco se puso en conocimiento del morador de la finca del derecho a negar su autorización a dicho procedimiento. El juez Escoto consideró que no se trató de un allanamiento. Entendió que el accionar desplegado por los preventores no constituyó un registro, pues tras establecer que en la finca se hallaba la camioneta de similares características al rodado que había sido sustraído pocas horas antes, lo incautaron sin ingresar a la vivienda. Consideró que tampoco cabe hacer lugar al reclamo en torno a la requisa realizada en la camioneta en cuestión sin orden judicial, debido a que, en el contexto antes aludido, se han reunido las pautas objetivas previas contempladas en el artículo 230 bis del Código Procesal Penal. Señaló que el vehículo ya se encontraba en la vía pública y era señalado como sustraído, lo que ameritaba una actuación urgente. En el caso, también se encontraba planteado un cuestionamiento frente a las declaraciones testimoniales prestadas por los imputados en el marco de las actuaciones provinciales. El juez remarcó que posteriormente, previo a prestar declaración indagatoria, fueron revelados del juramento de decir verdad, sin que sus testimonios se enunciaran o valoraran como prueba de cargo. Explicó que, más allá de lo que manifestaron oportunamente, siempre que al momento de modificar su rol en este proceso esos relatos dejaron de tener eficacia probatoria, no se advierte de qué manera el vicio invocado ocasionaría el perjuicio que exige la sanción de nulidad. El juez Sixiaro compartió en lo sustancial la argumentación. 10. Comentarios finales. En este trabajo se han explorado y descrito diversos pronunciamientos dictados en forma reciente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso SMS sobre conciliación, la Cámara anuló el dictamen fiscal que promovía la oposición a la conciliación. Los jueces señalaron que la Fiscalía pretendía supeditar la operatividad del acuerdo conciliatorio a exigencias no reguladas por la ley. La sentencia resulta relevante y se inscribe en la línea que promueve la necesidad de ahondar en el reconocimiento y aplicación del instituto de la conciliación en materia penal, expresamente reconocido por ley. Ello se enmarca en la conveniencia de evaluarlo en forma conjunta con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, Corte Suprema, Farina, considerando 10, último párrafo, y en similar sentido, Corte Suprema, Acosta, Alejandro. La exigencia de requisitos no previstos por la norma para la concesión de institutos que se encuentran vigentes puede leerse, de hecho, como una interpretación extensiva de punibilidad que niega derechos que la propia ley reconoce, Corte Suprema, Acosta, Alejandro Esteban, resuelta el 23 de abril de 2008. Por su parte, en esta entrega se entendió pertinente incorporar la sentencia en R. Si bien dicha sentencia se remonta al año 2022, lo cierto es que el tema que aborda reviste innegable actualidad, salud mental y derecho penal. En concreto, la Cámara dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer y disponer la internación de la persona con intervención del juez criminal y correccional y conocimiento de la justicia civil. Sin embargo, se aprecia que lo resuelto se apartó de las disposiciones de la Ley 26.657 de salud mental. Además, la decisión de mantener la internación bajo el control del juez penal tampoco se condice con los términos de la mentada ley ni con lo resuelto por la Corte Suprema en Antuña. En lo que concierne a la parte especial del derecho penal, puede citarse la sentencia en T. Hay otros, en la que se confirmó un auto de procesamiento en orden a los delitos de asociación ilícita, estafa y de lavado de activos agravado por haber sido cometido bajo el encuadre de miembros de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Se trata de figuras penales de suma complejidad y que no suelen tener vasto tratamiento en el fuero criminal y ordinario. Por su parte, en B.J.L. se analizó la figura del delito de puesta en peligro por colocación en situación de desamparo, artículo 106, primer supuesto del Código Penal. En la resolución, los jueces se pronunciaron por la mentada figura en el marco de una imputación en contra de un comisario de policía por haber puesto en peligro la vida y la salud de K.A.O.M. al alojarla en una alcaidía para hombres, sin respetar su elección de género, mujer trans, en un calabozo compartido, celda 3, ubicado al fondo del sector y sin candado o cerradura que la protegiera del resto de la población. Sin perjuicio de la gravedad de la imputación y del trágico desenlace que sufrió la víctima, verbigracia, abuso sexual, lo cierto es que la sentencia desnuda una realidad vigente, vinculada al problema del encarcelamiento de personas en centros no penitenciarios en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación ya ha sido remarcada insistentemente desde esta sección de la revista y que, lamentablemente,
permite presumir la repetición en un futuro de similares hechos de tan graves características. El 16 de junio de 2023, la Procuración Penitenciaria de la Nación, 2023, presentó los resultados de una construcción estadística sobre las detenciones realizadas por la policía de la ciudad y otras fuerzas policiales o de seguridad, con datos actualizados al 31 de mayo. Para esta fecha, se encontraban alojadas 1.459 personas en centros de detención no penitenciarios de Policía de la Ciudad, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que concierne a comisarías, la capacidad máxima es de 225 cupos. Sin embargo, al 31 de mayo de 2023 se encontraban alojadas 483 personas. Es decir, se registró una sobrepoblación de más de la mitad, 258. Asimismo, el informe destaca que se encontraban en espera de alojamiento 114 personas, las cuales permanecen en oficinas, patrulleros, etc., por lo cual es imposible conocer su ubicación a partir de los listados remitidos. En otro orden, en lo que atañe a la parte general del derecho penal, en esta entrega se han incorporado 2 sentencias en materia de prescripción de la acción penal. En P.R. sobre prescripción, se analizó la prescripción de la acción penal en orden a una conducta calificada como defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. Allí se explicó la forma de interpretar la causal de interrupción comisión de otro delito. En S.N. sobre prescripción y homicidio culposo, la Cámara estableció que el plazo de la prescripción para el delito de homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal, resulta de 5 años, teniendo en cuenta la pena más grave. En cambio, el voto en disidencia puntualizó que corresponde contar el plazo de 10 años correspondiente al de inhabilitación especial. Por lo demás, en Y, sobre cohecho, la Cámara resolvió la controversia en cuanto al modo de proceder en un trámite de suspensión de juicio o prueba cuando el acusado no se encuentra a derecho. El juez de Cámara consideró que el instituto supone la presencia a derecho de un sujeto que se somete en forma voluntaria a cumplir con las reglas de conducta, razón por la cual resulta incompatible con el dictado de una medida restrictiva de la libertad. Por último, en lo que concierne al derecho procesal penal, en directa vinculación con garantías constitucionales, en esta entrega se relevó la sentencia S.B. Allí, la Cámara trató cuestionamientos en contra de procedimientos de registro domiciliario, requisa y testimoniales tomadas a quienes luego fueron formalmente acusados. En función de lo aquí trabajado, se entiende que los casos incorporados en esta entrega son susceptibles de resultar de efectivo interés para toda persona vinculada o atenta a los temas y casos que se tratan y discuten actualmente en el fuero criminal y correccional.